Preparación, por recibirnos. Eh, Invitamos a Marisol Cortés, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, a realizar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Primero, darle la bienvenida a todos los que están presentes en esta sala y también a todos los que nos acompañan por el Zoom. Para nosotros, primero, es una alegría que haya interés en este evento. Como gremio estamos impulsando el avance de nuestra industria y el país en sintonía con los desafíos del cambio climático y el financiamiento que caracteriza a nuestra época. Hoy nos encontramos en la segunda actividad en el marco de la COP30, donde como gremio buscamos relevar propuestas y acciones que permitan avanzar hacia una industria más sostenible. El sector de la construcción enfrenta hoy el gran desafío de descarbonizarse para mantenerse competitivos en un mercado cada vez más exigente en términos de sostenibilidad. Dado su alto impacto de emisiones, es urgente avanzar en mediación de huella de carbono, en medir la huella de carbono, la eficiencia energética, la gestión de residuos y el uso responsable del agua. A ello se suma la incorporación de nuevas tecnologías como el modelo BIM y el uso de materiales de baja emisión. Chile ya ha asumido el compromiso de alcanzar la carbono neutralidad al 2050, según lo establecido en la Ley Marco del Cambio Climático. Para lograr este objetivo es fundamental avanzar en dos ejes claves: medir de forma precisa las emisiones a lo largo de todo el ciclo de vida de la construcción y demostrar que la sostenibilidad no implica mayores costos, sino que genera más valor y rentabilidad a largo plazo. La evidencia es contundente. La construcción sostenible reduce los costos operacionales, mejora el acceso al financiamiento y aumenta el valor de los activos. Con el apoyo y el incentivo económico, certificaciones ambientales y mecanismos de financiamiento verde, es posible masificar estas prácticas y aprovechar oportunidades como los bonos y fondos sostenibles. En definitiva, la construcción sostenible no es solo una meta ambiental, es también una oportunidad económica y social para transformar nuestro sector y contribuir al desarrollo del país. Esto nos lleva a las preguntas claves. ¿Cómo definir cada concepto? ¿Cómo medir? ¿Cómo valorizar correctamente? ¿Y cómo evitar el greenwashing? La buena noticia es que si estos aspectos se aclaran de manera eficiente, oportuna y transversal, se puede reducir la incertidumbre de los inversionistas y mejorar la asignación de recursos. En consecuencia, para abrir un mercado de financiamiento verde y movilizar mayores recursos, resulta esencial estandarizar los indicadores utilizados en los informes, de manera que sean comparables en toda la industria. En este contexto, adquiere especial importancia el trabajo impulsado por el Ministerio de Hacienda en torno a la taxonomía de actividades económicas ambientales sostenibles. Esta herramienta permitirá establecer un lenguaje común entre todos los actores, con criterios claros y basados en evidencia científica para definir qué actividades pueden considerarse sostenibles. Además, proporcionará información de mercado clave para facilitar la toma de decisión informada. Con esto quiero dar inicio a este taller de taxonomía y además quiero invitar a Carola Moreno. Ella es coordinadora de la Coordinación de Finanzas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda. Gracias. Muchas gracias, presidenta de la comisión, Marisol.
La verdad es que es un gusto para mí estar acá. Esto ha sido un proceso muy largo, muy intenso en términos de incluso llevarnos más allá en lo que es el desarrollo en temas de frontera. Así que ha sido un desafío también intelectual desde el equipo del Ministerio de Hacienda, pero para todos los involucrados. Así que, bueno, antes que nada, muy buenos días a todos, a todas. Y bueno, saludar especialmente a Marisol Cortés, agradecer a la Cámara por ser hoy nuestro anfitrión, recibirnos acá, abrirnos las puertas. Esto es importante, es el primer taller que hacemos de forma presencial. Esto se desarrolla en el marco de la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes que lidera el Ministerio de Hacienda. Es una instancia con el sector financiero ya desde el año 2018, 2019. Desde ahí nace una hoja de ruta. Todos estos detalles los verán resumidos acá. Pero básicamente es un trabajo que nace como una demanda del sector privado para desarrollar esta herramienta que, como bien decía, tiene, entre otras cosas, el beneficio más tangible de acceso a financiamiento y evitar temas reputacionales que vienen derivados del greenwashing. En esta instancia trabajamos con reguladores y la idea siempre ha sido avanzar e impulsar una agenda en la cual se pueda incorporar aspectos climáticos. Y bueno, ahora estamos avanzando también en biodiversidad, en todo lo que es la gestión de riesgos financieros y de planificaciones estratégicas de las empresas y bueno, en este caso en la mesa del sector financiero. El sector construcción, altamente relevante en participación de PIB, en creación de empleos, por lo tanto, poder generar herramientas que permitan movilizar financiamiento hacia el sector es de primer orden. La taxonomía, bueno, es una herramienta obviamente clave en esta agenda, permite dar, como mencionaba, claridad, confianza. La idea es poder clasificar de una forma objetiva, ¿cierto? Ahí vamos a ver de nuevo las características, no quiero dar mucho detalle para no repetirme, pero desde el punto de vista de la política pública, esto es una herramienta que se presenta como un bien público asequible a cualquiera que quiera usarlo y por lo tanto el compromiso del Ministerio de Hacienda es mantenerlo actualizado en la frecuencia que se requiera. Hay una frecuencia establecida en este minuto, las tecnologías van cambiando, ¿cierto? Y por lo tanto los criterios sobre los cuales uno define si es que una actividad contribuye o no a un cierto objetivo medioambiental va a ir cambiando en el tiempo y podrían hacerse los objetivos más o menos exigente. En ese sentido es que nosotros no llegamos y tomamos la taxonomía europea, que quizás con tecnologías más avanzadas tiene umbrales mucho más exigentes. Nosotros valoramos además iniciativas que son complementarias o que son insumos, y ahí destacar la iniciativa que impulsa la Cámara, Sello Pro, que se articula muy bien, ya con todos los criterios que se proponen acá. Nosotros hablamos de la T+, taxonomía medioambientalmente sostenible, para no volvernos locos con la extensión del concepto. Esto ha sido un proceso, como les decía cuando comencé mis palabras, bien robusto, acompañados y apoyados y ¿cómo se llama? Y con el uso de toda la capacidad técnica de implementación y SICAP. Así que reconocer ese trabajo no habría sido posible sin todo un nivel, digamos, técnico, coordinador de esto. Pero además trabajamos con 400 revisores. Esto estuvo abierto a opinión pública por más de un año. Esto además se llevó a consulta pública por casi un mes. Lo que hemos intentado, y creo que se ha logrado, y estos talleres además extienden eso, es que sea una herramienta validada, en la que quienes la van a usar no solo la entiendan, sino que hayan podido
contribuir a su elaboración, ¿ya? Eso nos lleva a que sea eventualmente una herramienta legitimada y que ese eventualmente sea lo más lo posible. Ya mencioné los beneficios, incentivar al sector financiero, bancario, créditos hipotecarios, decirles que hemos sido proactivos y desde la mesa con un grupo de trabajo de implementación ya hicimos un primer piloto que lo hicimos antes de que estuviera publicada nuestra taxonomía. Entonces lo hicimos usando los criterios de la taxonomía europea y que lo que hicimos, liderado por Banco Estado y BCI, analizamos un caso hipotético de un crédito hipotecario para la construcción, algo bien así acotado. Y desde ahí se pudo decir, bueno, esta es la forma en que lo haríamos y qué sé yo, pero fue un piloto. Y ahora es que nos vamos a realmente meter las manos en la masa, digamos, con nuestra taxonomía y de ahí es que nacen estos talleres específicos para cada sector. Así que destacar eso, agradecer nuevamente el que podamos estar aquí presencial, la Cámara, que todos tengamos, digamos, un constructivo taller, un constructivo ambiente de trabajo, sobre todo que se sientan libres de hacer todas las consultas, pero que también lo sientan como una primera instancia. ¿Ya? Nosotros tenemos que ir co-construyendo hacia adelante. Es importante difundir, así que también pasar el mensaje de que si esto no es conocido, utilizado, no va a ser nunca validado, así que ahí también pedirles eso. Y bueno, con el objetivo último de que nuestro país pueda avanzar en un desarrollo, ¿cierto?, sostenible, inclusivo, y que nos permita aportar en esto que es un desafío global. No está, digamos, circunscrito a Chile y la movilización de financiamiento no solo a partir del sistema financiero chileno y movilización de capitales internacionales. Así que este es nuestro aporte del Ministerio de Hacienda, co-construido con todos ustedes y que esperamos siga avanzando de esa manera. ¿Ya? Muchas gracias a todos. Que tengan un muy buen taller. Gracias, Carola y Marisol, por estas primeras palabras de bienvenida. Tenemos el... ahí. Bueno, gracias. Bueno, entonces, no sé, ¿se puede sacar tenemos en la pantalla, están bloqueando a ver un detalle. Avancemos. Este taller es uno de varios talleres que estamos haciendo de implementación de la taxonomía. Es el sexto taller, primero presencial. Y como comentaba Carola antes, ha sido un camino bastante largo, que voy a resumirlo brevemente. El 2019 se firma el Acuerdo Verde. Desde la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes nace una iniciativa, una idea de tener una taxonomía para Chile. El año 2021 se entrega esta hoja de ruta con los diferentes pasos para construir la taxonomía. En 2022 avanzamos hacia la convocatoria del comité preparatorio, donde está el Ministerio de Hacienda, reguladores, Ministerio de Medio Ambiente. Este comité entregó un documento donde está la estructura de la taxonomía, el año 2023, con las diferentes reglas mínimas, la gobernanza, etcétera. Y desde el fines del 2023 y durante todo el año pasado, el 2024, se desarrolló la TEMAS, la taxonomía. En diciembre se entregó un anteproyecto. En enero de este año, de 2025, tuvimos una consulta ciudadana, la importancia de que esto sea validado por todos, para finalmente tener una publicación final de la taxonomía en mayo, y ahora estamos ya en el proceso de implementación. Estamos buscando la implementación en el sector público, en el sector financiero y en el sector productivo. Estos talleres son para implementar la taxonomía en el sector productivo, y estamos teniendo talleres en cada uno de los 9 sectores de la taxonomía. Como les comentaba, esto también está en el marco de la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes. El año pasado tuvimos 2
ejercicios prácticos de implementación de la taxonomía. Primero, el que comentaba Carola, el sector construcción ocupando la taxonomía de la Unión Europea, y después tuvimos otro más, ya con el anteproyecto, viendo otro proyecto de inversión. Nos dimos cuenta ahí la importancia y la mejor manera de explicar cómo funciona la taxonomía, qué es, cuáles son las herramientas, es teniendo talleres prácticos. Fueron muy buenos ejercicios. Entonces, ahí lo hicimos solamente dentro de la mesa público-privada de finanzas verdes, el sector financiero, que no son expertos en temas de sostenibilidad o temas medioambientales. Entonces, en este caso, estos talleres los estamos haciendo con Implementa Sur y con SICAP, que son las mismas consultoras que nos apoyaron en la construcción de la taxonomía. Entonces, eso es muy bueno porque nos ayuda a tener talleres de altísimo nivel, resolver todas las dudas que a veces son un poco complejas. Bueno, ellos son los que más saben, así que háganle todas las preguntas posibles. Bueno, además, hoy nos acompañan los mismos, o sea, el equipo del chairperson que desarrolló la taxonomía, o sea, el sector construcción. Así que con mayor razón tenemos expertos de este sector. ¿Qué nos espera para hoy? Bueno, estamos un poco atrasados, pero voy a intentar hacerlo rápido y súper claro. Vamos a tener una primera parte explicando para qué sirve la taxonomía, cómo se usa, y después ya pasamos a el desarrollo mismo del taller, que va a ser, por un lado acá, presencial, con los documentos que les dejamos en las mesas, y online. Bueno, ahí van a tener su propia explicación online con un Miro y con otras herramientas. Así que avancemos a cómo se usa la taxonomía. ¿Les parece? Ahí estamos. Muchas gracias, perdón por los problemas técnicos. Igual acá para los que están online también, esta es la parte que creo que nos presten más atención, porque es sobre lo que vamos a construir luego en el ejercicio práctico, acá presencial en las mesas, online en las distintas salas del Zoom. Entonces, ¿cómo funciona la taxonomía? Primero, la taxonomía tiene 3 elementos estructurales, ya que son primero los objetivos medioambientales, luego el conjunto de actividades de los sectores y de sus actividades económicas elegibles, y por último las reglas mínimas para definir si éstas cumplen o no con el criterio de lo que nosotros consideramos medioambientalmente sostenible. Adicionalmente, también tenemos un marco de implementación que apoya a la taxonomía junto con la gobernanza que desarrolló todo este proceso, como anteriormente Lucas presentó en el Ministerio de Hacienda, el nivel coordinador y también el nivel técnico que nos ayudó a realizar todos los criterios para esta taxonomía. Marcos, tienes que volver porque no. Primero, entonces, partimos con los objetivos medioambientales. Esta taxonomía tiene 6 objetivos medioambientales. ¿Ya? Para esta etapa, 2 de estos objetivos medioambientales nos aportan a la contribución sustancial, pero se espera que al futuro también esto se expanda a los 6. Estos son la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, el uso sostenible de recursos hídricos y marinos, la transición hacia una economía circular, la prevención y control de la contaminación y la conservación y restauración de los ecosistemas y la biodiversidad. ¿Ya? Cada uno de estos 6 objetivos ambientales sirve para que evaluemos los 9 sectores económicos que tiene la taxonomía. Estos son los que priorizamos en un principio para esta primera versión de la taxonomía. La idea es que también se pueda expandir a futuro los sectores económicos que la taxonomía abarca y también las actividades dentro de estos sectores económicos. Y bueno, el día de hoy nos vamos a centrar principalmente en el sector 6 de construcción y en el sector 9 de actividades inmobiliarias. ¿Cómo evaluamos si estos sectores, si estas actividades más bien dentro de los sectores son o no son medioambientalmente sostenibles? Lo hacemos a través de 3 reglas mínimas. ¿Ya? La primera regla mínima es la contribución sustancial, que para cumplirla uno tiene que contribuir a 1 o más objetivos medioambientales. Como les comentaba anteriormente, actualmente la taxonomía permite alinearse en términos de contribución sustancial a 2 objetivos medioambientales, que son la mitigación y la adaptación. Por otro lado, también esperamos que las actividades no hagan ningún daño significativo a ninguno de los 6 objetivos medioambientales. Y por último, también se espera que se puedan cumplir salvaguardas mínimas sociales a nivel de empresa. No necesariamente a nivel de actividad, sino que a nivel de empresa. Y cumpliendo
estas 3 reglas mínimas, que se evalúan a través de criterios técnicos de selección, o CTS, podemos ver si la actividad está alineada o no con la T+. ¿Cómo funciona? Entonces acá tenemos un flujograma general. Lo primero que nosotros hacemos es ver nuestra actividad económica. Entonces nosotros decimos, nosotros trabajamos en esta actividad económica, vamos a ver a la taxonomía y ver si esa actividad económica está o no presente en el documento. Si la actividad económica no está presente en el documento, la actividad no significa que no sea medioambientalmente sostenible, solamente que en este minuto no es elegible dentro de la T+. Y la idea, obviamente, en el futuro es expandir esa lista. Si es que está dentro de las actividades elegibles, podemos partir a evaluar primero la contribución sustancial, al menos de uno de estos objetivos medioambientales. Y acá, como les mencionaba anteriormente, tenemos el objetivo de mitigación y adaptación para hacer esta evaluación. Si yo no me alineo a los criterios técnicos de selección de la contribución sustancial, la actividad no se alinea con la T+, y por ende no se considera medioambientalmente sostenible. Por el otro caso, si es que me alineo o con mitigación o con adaptación, no es necesario con ambos, pero si es con ambos también ideal, paso al siguiente paso 3. El paso 3 entonces nos pide que evaluemos si nuestra actividad cumple con los criterios de no hacer daño significativo para todos los 6 objetivos medioambientales, exceptuando con el que pasamos contribución sustancial. ¿Qué quiere decir eso? Si yo cumplí los criterios de mitigación, no tengo que después nuevamente volver a respaldar los criterios de no hacer daño significativo de mitigación. Pero sí de los otros 5 criterios, objetivos medioambientales. Si es que fallo en uno o más de esos criterios, la actividad no se alinea con la T+ y por ende no es medioambientalmente sostenible. Por otro lado, si me alineo con todos los criterios técnicos de selección de los objetivos medioambientales en términos de no hacer daño significativo, puedo pasar al último paso 4, que es ver si mi empresa, no a nivel actividad, sino que a nivel empresa, cumple con las salvaguardas mínimas sociales. Y finalmente, si veo que mi actividad lo cumple, puedo decir que mi actividad se alinea con la T+ y por ende se considera medioambientalmente sostenible. En el caso contrario, al igual que con el no cumplimiento de los otros criterios técnicos de selección, significaría que no puedo considerar mi actividad medioambientalmente sostenible. ¿Qué actividades tenemos particularmente para este sector? Acá nos falta la actividad inmobiliaria, que es solamente una actividad inmobiliaria, pero acá están las 9 listas de actividades del sector de la construcción, que son los que evaluaremos, el sector que evaluaremos el día de hoy. Y de hecho particularmente nos centraremos en el primero como caso de estudio de construcción de nuevas edificaciones para uso residencial. Pero esto solamente a modo de mostrarles que obviamente no estamos abarcando ahora todas las actividades económicas del sector, la idea es expandirlos, pero priorizamos las primeras actividades que tuviesen una mayor incidencia en el PIB y en la economía actual también de Chile en el día de hoy. ¿Cómo se ven estas actividades en el documento de la taxonomía? Ya que los que están online les van a compartir en un ratito el link y acá los que están presencial se pueden meter a la página del Ministerio de Hacienda para acceder a este documento que ya está publicado. Cada actividad se ve a través de una ficha, que como ven acá, a continuación, parte al principio con una descripción general de la actividad. Ya tiene el código SIU, tiene el código del Servicio de Impuesto Interno y la descripción de cuáles son los elementos que entran dentro de la actividad. Después de eso, tiene una sección en donde muestra los criterios técnicos de selección de la contribución sustancial. Después, una sección donde muestra los criterios técnicos de selección para no hacer daño significativo. Y finalmente, muestra los criterios técnicos de salvaguardas mínimas sociales que son comunes a todos los sectores. Si vamos uno a uno, entonces, como le mencionaba, al principio todas tenemos esta información general, que es súper importante para ver si lo que yo hago efectivamente se puede clasificar en esta actividad económica. Entonces, una pequeña descripción y los códigos como les mencionaba. Luego acá, como les comentaba, están los criterios técnicos de selección para la contribución sustancial, tanto de mitigación como de adaptación. El caso particular de construcción es bien interesante y lo vamos a ver luego en el taller, en la aplicación práctica, porque también lo clasifican en etapas de diseño, en etapas de construcción y en etapas de operación, que ahí en la actividad misma lo vamos a ir revisando. Luego pasamos al paso 3, que es evaluar las reglas mínimas. Acá, como les comentábamos, tenemos reglas para los 6 objetivos medioambientales, y ponte tú, como les comentaba anteriormente, si pasamos por mitigación, no es necesario pasar por el criterio mismo de mitigación de no hacer daño significativo, pero sí cumplir los otros 5 criterios, o sea, los otros 5 objetivos medioambientales.
Y por último, pasamos a las salvaguardas mínimas sociales, que como les comentaba, son transversales a todas las empresas y todos los sectores económicos, ¿ya? Y tenemos acá dos salvaguardas mínimas sociales. La primera es demostrar que tiene cumplimientos eficaces para evitar que se estén pasando a llevar cualquiera de las legislaciones. Y también la segunda es que haya debida diligencia. Entonces acá también podemos ver más en detalle las salvaguardas mínimas sociales. Acá no me voy a detener mucho, porque la gracia es que en el mismo taller práctico tenemos los documentos para que ustedes puedan ir viendo y evaluando cada una de estas dos salvaguardas mínimas sociales, que tiene 4 criterios cada una. Con esto entonces, y pensando en que, ¿cómo vamos con el tiempo? Que estamos bien en el tiempo y que queremos dejarle la mayor cantidad para que ustedes puedan evaluar la actividad que les dejamos preparada. Les voy a explicar muy brevemente cómo va a ser el ejercicio práctico. Entonces, acá como estamos híbridos, ¿cierto? Acá presencial y virtual, la modalidad va a ser un poquito distinta entre los presenciales y virtuales, pero para que todos estén tranquilos, los documentos que vamos a revisar son exactamente los mismos. Entonces, ¿cómo vamos a revisar o evaluar una actividad económica? Primero va a estar disponible la ficha de la actividad económica que vamos a evaluar, y para los que están online van a trabajar con un tablero interactivo Miro, que tiene acceso a cada uno de los documentos para respaldar los distintos criterios técnicos de selección. Los que estamos presencial tienen distintas carpetas, enfrente en cada una de sus mesas deberían haber 2. Ya una que tiene todos los documentos de respaldo para la contribución sustancial y no hacer daño significativo, y otra que es respaldo para salvaguardas mínimas sociales. Adicionalmente, cada uno tiene un librillo que le va a permitir ir revisando los criterios e ir marcando. O sea, vamos a tener una lógica bien similar entre los online y los presencial. Entonces, con esto, todavía no cerramos el taller, con esto, que cada una de las mesas va a haber un monitor, y para los que están online los vamos a separar en 2 salas para que sepan, en donde también va a haber un monitor en cada sala que les va a presentar el caso y les va a ir explicando un poquitito más. Entonces, no sé si hay alguien que no está en una de estas 3 mesitas, los invito a sentarse en estas mesas y así pasamos a los monitores. Acá voy a presentar, aprovechando los que están presencial, el monitor de la sala 1 va a ser Bernardo Bravo. Ahí para que lo conozcan, de la mesa 2 va a ser Marco Alfaro, y yo voy a estar como monitora de la mesa 3, y los que están online, la monitora van a ser Adriana y María Jimena. Entonces, nos despedimos de los que están online, les vamos a mandar la grabación y perdón por los problemas técnicos, pero con esto damos inicio a la parte práctica del taller. Listo, mm, para los que estamos en esta sala, ya vamos a empezar. Listo. Perfecto. Hola, buenos días a todos. Nosotros somos la sala 1 y vamos a estar, como Sofía lo mencionó, trabajando desde la plataforma de Miro. Pero antes de empezar, me gustaría dar la palabra a los participantes, que me puedan, por favor, dar una breve presentación, sus nombres y la organización que están representando. Em, ya después de hacer esta breve introducción, ya pasamos a la explicación de cómo va a ser el taller práctico de hoy. Entonces, no sé si alguien, por favor, solamente abran sus micrófonos y hacen una breve presentación. Leonardo. Y parto yo. Hola, muy buen día. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Leonardo Ramírez y trabajo en la empresa consultora Indata. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Juan.
Muchas gracias, María Jimena. Buen día a todos y todas. Tal como aparece ahí, mi nombre es Juan Molina, soy director de carreras en Duo QC y trabajo también en ámbitos de consultorías y asesorías en el sector construcción. Perfecto, mil gracias, Juan. Y no se preocupen por levantar la mano, simplemente abran los micrófonos y así vamos haciéndolo un poquito más rápido. Hola, por aquí Valentina. Mi nombre es Hola, Valentina Valentina. González. Hola, María Jimena. Mi nombre es Valentina González y yo trabajo en Incubatec UFRO, una incubadora de negocios de la Universidad de la Frontera. Muchas gracias. Hola, por acá Héctor Acuña, coordinador de estudios de la Gerencia de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción. Muchas gracias por su asistencia al evento y al taller. Ok, Hola, muchas buenas. Por gracias. acá Felipe Ascuñán. Yo soy jefe de proyectos del Centro de Innovación en Madera de la Universidad Católica y también CENAMAT, que es el Centro Nacional de la Industria para la Madera. Saludos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hola, por acá Javiera Garay. Trabajo en la empresa ICAFAL en el área de finanzas. Un gusto. Perfecto, no sé si alguien más quiere hacer em, su presentación. Veo ahí a Priscila. em, Aquí Maximiliano Muñoz nos escribe por el chat que un saludo. Y estoy presente como consultora independiente. Bueno, viendo que el día de hoy tenemos como la actividad presencial por un poquito más de tiempo, no quiero que nos atrasemos mucho, entonces voy a empezar la explicación del taller práctico. Si todavía no se han presentado y quieren presentarse, por favor lo ponen ahí en el chat. Ahí les mandé también en el chat un link, un vínculo que es al tablero Miro, que es va a ser la plataforma donde vamos a llevar hoy nuestro caso práctico. Entonces, ahí alguien me puede avisar si están viendo mi pantalla. Está Se ve negro tu al parecer. se está Sí. iniciando tu pantalla y ya ingresé al Miro, al menos yo. Está iniciando pantalla. Ok. ¿Alguien me puede avisar, por favor, cuando la vean ya cargando? Se ve ¿Está cargando, cargada, pues? aún no. Ok. Y mientras tanto, sí, sí pueden ir entrando Ahí se ve el Miro al taller, cargado, al... ahora no. Sí, Ahí ya sí, lo ven. ahí sí, se ve Miro cargado. Perfecto, mil gracias, Leonardo. Entonces, también si pueden ir entrando al link, se los agradezco y yo les voy a explicar cómo funciona para los que es primera vez que nos acompañan. Básicamente tenemos este tablero. A este lado, como está toda columna izquierda, van a encontrar las instrucciones. Ahorita les voy a leer el caso práctico, que es en el que vamos a estar trabajando. Es esta descripción de acá arriba, pero más abajo, en esta misma columna, van a encontrar, son todas las fichas del sector de construcción para esta actividad de construcción tradicional, qué es lo que está en la taxonomía. Estos son capturas de pantalla de la taxonomía y lo que se hizo en este tablero es que se tomó esa ficha técnica del sector de construcción y se fue irónicamente deconstruyendo en todas estas categorías que son las que nos explicaba Sofía, que están divididas entre contribución sustancial, entre no hacer daño significativo y los salvaguardas sociales. Dentro de contribución sustancial, como también lo explicó Sofía, tenemos solamente mitigación y adaptación, porque es esto los sectores que se consideran en esta primera versión de la taxonomía. Después, en no hacer daño significativo, tenemos los otros, ya todos los 6 objetivos medioambientales y en salvaguardas sociales tenemos son como lo dice su nombre, las consideraciones sociales que tiene que tener en cuenta. Lo clave aquí es que entendamos que en contribución sustancial y en no hacer daño significativo estamos evaluando la actividad económica, en este caso actividad de construcción tradicional.
Cuando vamos a la parte de salvaguardas sociales, ya vamos a estar evaluando la empresa como en su integridad. Entonces, voy a ir leyéndole y también les voy a ir explicando cómo funciona cada uno de estos pasos y de estos lineamientos a medida que vamos avanzando. Pero ahorita enfoquémonos aquí en esta parte de objetivo. Una nota práctica para el Miro, si en algún momento se pierden, se van muy lejos, hacen zoom out, le pueden hacer en esta parte derecha, en la esquina derecha superior, van a encontrar mi fotico, le pueden hacer clic a mi foto y ahí me van a seguir a mí con el cursor, con el mouse. Entonces, por si alguna vez se pierde, pueden simplemente seguirme. Entonces, el objetivo de esta actividad es que vamos a autoevaluarnos. Entonces, nosotros en este momento ya nos ponemos los sombreros de empresa FIU y nosotros ahorita todos somos empleados de la empresa FIU, somos de los diferentes sectores y lo que la empresa nos pidió es que hagamos una autoevaluación de si nuestra actividad se alinea o no a la TEMAS, a la taxonomía de actividades medioambientalmente sostenibles de Chile. Descripción del general del caso estudio. Empresa FIU es una empresa chilena que busca alinear su proyecto habitacional con la taxonomía de actividades económicas medioambientalmente sostenibles de Chile, con el objetivo de acceder a instrumentos de financiamiento verde. El proyecto Viviendas de Integración Social DS19, condominios Los Agustinos, Don Manuel y Tres Piedras, corresponde a 3 conjuntos habitacionales los Agustinos, Don Manuel y Tres Piedras, ubicado de forma colindante en una comuna de Viña del Mar, región de Valparaíso, emplazados en calle Pedros Riveros con las coordenadas tal y tal respectivamente. El proyecto inmobiliario Viviendas de Integración Social de DS19 Condominio se encuentra en la etapa de construcción y consiste en la construcción de 592 unidades habitacionales en 35 bloques de edificios ubicados en la comuna de Viña del Mar, región Paraíso. El presente proyecto tiene por objetivo atender la demanda habitacional de la comuna del país mediante la construcción y habitación de 3 condominios. Un equipo interdisciplinario, que somos nosotros de la empresa FIU, se propone realizar una autoevaluación basada en los criterios técnicos de la TEMAS. Para ello se necesitará la documentación técnica y operativa necesaria que respalde el cumplimiento. Y ahí nos dan unos datos generales que ya los leímos. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el caso, sobre lo que acabo de leer? Como no los puedo ver, tienen que abrir sus micrófonos si alguien tiene una pregunta. Entonces empecemos. Ya sabemos dónde estamos, ya sabemos el tamaño de este proyecto, sabemos la naturaleza de este proyecto y ahora vamos a evaluarnos. Es importante aclarar aquí que cada una de los diferentes sectores económicos tiene criterios, hay unos criterios que son comunes, pero además de eso hay unos criterios que son específicos a el sector económico. En construcción tenemos una particularidad que los criterios son divididos entre etapa de diseño, etapa de construcción y etapa de operación. Entonces nosotros en este momento, como ya vimos, estamos en etapa de construcción. Ya la etapa del diseño pasó, la etapa de construcción es la que estamos, pero todavía no hemos llegado a etapa de operación. La gente todavía no está viviendo en estas viviendas. Entonces es crucial entender esto porque los criterios se dividen acorde de la etapa en la que está el proyecto. Entonces, empezamos con contribución sustancial, mitigación. Etapa de diseño sí cuenta porque, como lo mencioné, estamos en etapa de construcción y aquí nuestro primer criterio dice, demuestra la actividad económica, nivel de precalificación o precertificación con respecto a un etiquetado o certificación. Y además de eso nos dicen, bueno, tenemos este criterio general, pero abajo los criterios nos dicen cómo se puede cumplir con este criterio. Entonces, es criterio A, 1A, con relación a CEB, obtener un etiquetado B o mejor, que es un ahorro entre 55 y 70% para la unidad de vivienda, o 1B, con relación a otras certificaciones, obtener una certificación LED hasta versión B41, nivel Silver, a menos 1% de reducción del presupuesto anual de consumo de energía para el proyecto, o también se puede obtener una certificación Edge, o también una certificación de Minergy,
Entonces, básicamente, y esta parte se me olvidó mencionarla, aquí vamos a ver cómo en cada parte de de los criterios que tenemos que cumplir, por ejemplo, el uno nos dice que tenemos que cumplir el criterio uno, pero también, y aquí en esta parte que estoy resaltando, el criterio 2. Pero en cambio, cuando venimos allá a la letra pequeña de qué es lo que nos va a cumplir con el criterio uno, nos dice que podemos cumplir con criterio 1A o criterio 1B. En este caso, solo tenemos que cumplir con uno de ellos. Y en esta parte derecha, en esta columna derecha, es donde están todos los certificados de soporte para ver si cumplimos o no con este criterio. Entonces, si le damos aquí en este cuadrito, si todos se hacen este cuadrito y le hacen clic a este circulito que tiene una ventanita ahí, nos va a salir una ventana a nuestro lado izquierdo que nos va a comentar un poco más de qué es lo que está haciendo la empresa FIU para cumplir con este criterio. Acuérdense nuevamente que nosotros todos somos parte de la empresa FIU, entonces lo que estamos haciendo es evaluando si nosotros, digamos, el equipo de sostenibilidad nos trajo este caso y nos dicen, hey, queremos hacer este cumplimiento, ¿ustedes creen que si cumplimos o no cumplimos? Entonces, esta ventana nos dice que la etapa del diseño de la empresa FIU llevó a cabo una evaluación técnico-energética integral de sus viviendas con el propósito de acceder a la certificación de eficiencia energética de viviendas, CEV, conforme a los lineamientos y metodologías establecidos a nivel nacional. Como resultado de este proceso, las unidades habitacionales obtuvieron una calificación tipo B. La evaluación determinó una demanda energética anual de 33.5 kilowatts por metro cuadrado, valor que considera los consumos asociados a calefacción, enfriamiento, agua caliente, sanitaria e iluminación, evidenciado en uso eficiente de la energía en operación. Asimismo, se verificó que la tasa de emisiones de 44.1 kilogramos de CO2 equivalente por metro cuadrado al año, indicador que cuantifica la huella de carbono operacional y da cuenta de la contribución de estas viviendas a la mitigación del cambio climático mediante una menor intensidad de emisiones en comparación con los estándares convencionales del sector. El resultado técnico proporciona al proyecto dentro de un rango de eficiencia energética elevado. Eso súper bien lo que estamos tratando de evaluar, pero además de eso, también esta ficha técnica nos da dos links a los que también podemos entrar, que son el certificado de CEB, que es esto que estamos viendo en pantalla, que es la precalificación energética de este proyecto, y em, efectivamente nos demuestra que tenemos un 55% de ahorro energético con una calificación B. Y también en el otro link nos dan un poco más de información sobre de qué se trata esta precalificación energética. Nos habla un poco de esta demanda energética total que les comentaba, también por acá abajo tenemos las emisiones de CO2. Entonces, teniendo en cuenta ya esta información que leímos, que nos acaba de proporcionar nuestra empresa, y volviendo a retomar el criterio que dice, y para recordarles, demuestra nivel de precalificación o precertificación con respecto a un etiquetado de certificación. Y una de esas maneras que podemos cumplir es con relación al certificado de energético de viviendas, es obtener un etiquetado B o mejor para la unidad de vivienda. Teniendo en cuenta toda esta información, ¿ustedes creen que esta empresa, nuestra empresa, cumple con este criterio así como está, con la documentación que nos dieron? Aquí le estoy tirando la pregunta a quien quiera participar. Sí, Por favor, cumple, cumple, solamente cumple, si cumple. cumple. Leonardo, súper. ¿Nos puedes dar como una explicación de qué es lo que viste que cumple el Porque criterio? en el certificado de precalificación energética tiene categorización B. Eso quiere decir que tiene un ahorro de 55% superior. Entonces, Efectivamente. como es un requisito de la taxonomía para cumplir con el criterio de diseño, entonces eso estaría ok, estaría cumpliendo. Súper, Leonardo, mil gracias. Sí. Si alguien tiene alguna pregunta, también por favor, abran los micrófonos y me comentan. De
Voy a seguir. Entonces, como les comentaba aquí, listo, cumplimos con este primer check que es el de ¿no? el criterio uno. Y ahí vamos, seguimos la lógica de el tablero y nos dice que también tenemos que cumplir el número 2. Dice, declara, el criterio número 2 dice, declara emisiones operacionales anuales etapa B6 del ciclo de vida, a partir del valor de emisión por metro cuadrado indicado en la CEB para la CEB, CBS y Minergie y para el caso de LED, informar el factor de emisión utilizado para el cálculo. Nosotros acabamos de ver que tenemos es un certificado CEB. Entonces, para este tipo de certificado nos dice que tenemos que declarar las emisiones operacionales anuales. ¿Qué vieron en el informe? ¿Sí declara estas emisiones operacionales anuales? Sí, María Jimena, en el informe, en la página 3 aparece la tasa de emisiones. Súper, muchas gracias, Juan. Sí, exactamente. Aquí estoy en la página 3 que tú te refieres y aquí tenemos esta parte que nos dice emisiones de CO2 equivalente, por año. Entonces, con este mismo certificado, podemos decir que sí cumplimos con este criterio número 2 de la etapa de diseño de la contribución sustancial de mitigación. Pero, ¿qué pasa? Nos queda más porque también la etapa, el criterio de mitigación tiene criterios en etapa de construcción y como ya lo hablamos, estamos en etapa de construcción, entonces también nos toca cumplir con estos criterios. El criterio uno dice que se necesita documentar la cantidad y frecuencia de uso de maquinaria de baja o nula emisión según el decreto número 39 del Ministerio de Ambiente de Chile que establece norma de emisión para maquinarias móviles. Esto se deberá respaldar con un certificado de mantenimiento de maquinaria y con los registros de obra o documentación específica desarrollada por la constructora que demuestre cumplimiento de lo requerido. O también se puede cumplir este criterio reportando las emisiones incorporadas en la etapa de producto de al menos dos materiales que componen los elementos estructurales y dos materiales que componen otros elementos mediante una declaración ambiental del producto. Entonces aquí vamos a nuestra columna de documentos suplementarios y de igual manera vamos a abrir esta ventana que ya les expliqué cómo la abrimos y nos dice que en la etapa de construcción la empresa FIUI documentó la cantidad y frecuencia de uso de maquinaria de baja o nula emisión. Entonces aquí con esta descripción ya entendemos que la empresa FIUI quiere cumplir este criterio con el criterio uno, no con el criterio 2. Entonces ya podemos voltear nuestra atención solamente al criterio uno para ver si cumplimos con eso. Y nos dice que aquí tenemos un registro de funcionamiento de maquinarias al que podemos entrar para verificar. Y cuando entramos a este certificado, a este documento que nos dio nuestra empresa, podemos ver que dice que es un certificado de maquinaria de baja o nula emisión por el decreto tal, nos habla de la descripción del proyecto, y aquí nos da un inventario del equipo y su frecuencia de uso. También nos da una evidencia adjunta, nos dice el tipo de tecnología o estándar que tiene esta maquinaria y también nos da una declaración del cumplimiento normativo. Se declara que toda la maquinaria listada cumple con los lineamientos de emisión del DS, del decreto número 39, asegurando el uso de combustibles de bajo azufre y sistemas de control de emisión conforme a la normativa, y nos da la firma del representante legal de empresas FIU. Entonces, volviendo a nuestro criterio inicial, que era documentar la cantidad y frecuencia de uso de la maquinaria de baja o nula emisión y viendo este documento que les acabo de mostrar, pensamos que cumple o no cumple con este requisito. Cumple. ¿Cumple? Leonardo, ¿qué estarías tú buscando en el documento para saber si cumple o no cumple? Los certificados de mantenimiento, que cuando lo levantaron ahí,
También señala que utilizan maquinaria de baja emisión. Mm, Aunque esto es una ¿Sí? autodeclaración, ¿ah? Llevo un registro, pero yo iría más allá. Se me salió el auditor. Pero yo buscaría más evidencia. Pero declara al menos Entonces, la hora de funcionamiento. sí. Sí. No, y lo que acabas de mencionar, Leonardo, es exactamente, es una autoevaluación. Claro, nosotros estamos haciendo, digamos, como un screening inicial. Nosotros estamos haciendo em, una evaluación si se puede siquiera llevar esto a alguna organización formal que nos dé un certificado, como lo mencionábamos, que nos dé algún financiamiento verde, pero por ahora esto es más local, interno, viendo si estamos por buen camino, por así María decirlo. Jimena. Entonces, sí. Complementando lo que indicaba Leonardo y también lo que complementas tú, claro, justamente el apartado de las categorías relata que sí es factible que se pueda evidenciar mediante un documento desarrollado por la misma empresa, que sería en este caso esta autodeclaración, y en particular se pide que se evalúe mediante certificados, que es la última columna de esa tabla, pero además se pide que se indique la cantidad y la frecuencia, que también aparece en la segunda columna y en la penúltima columna. Súper, Juan, sí, exactamente. Entonces, teniendo en cuenta, como lo mencionaron Juan y Leonardo, tenemos todas estas, básicamente, tenemos nuestro criterio y lo tenemos que desmenuzar o hacerlo en partes más pequeñas para que podamos ver cuáles son todas las partes que crean el cumplimiento total del criterio. Leonardo, sí, cuéntame. Sí, perdón, ahí me quedo dando vuelta, como te digo, lo de criterio de auditor, porque al menos cuando yo hago, por ejemplo, yo hago auditoría de sistemas de gestión de energía. Y yo, claro, la autodeclaración sirve como orientador, un camino inicial, como bien decías tú, pero necesito ver el papel, necesito ver si está, por ejemplo, la calibración de los equipos que miden el consumo de combustible, la calibración del orómetro, si es que se calibra. em, Porque el certificado de mantenimiento no solamente guarda relación con el mantenimiento de la maquinaria, sino que también los certificados de mantenimiento, si los equipos medidores no están incorporados dentro del plan de mantenimiento, podría haber un eventual Mm, incumplimiento, ¿ya? Entonces, ya. mi duda, más allá de lo puntual que el ejemplo, es si esta taxonomía, esta evaluación que se hace de la taxonomía, es susceptible de ser auditada y validada por algún ente externo. Eso como primera pregunta. Lo segundo es si este validador de esta autoevaluación es una persona que tenga que estar calificada de alguna forma, si está incorporada en algún registro de auditores, Me estoy saliendo un poco del ejercicio, pero es un instrumento importante porque como esto guarda relación con financiamiento, hay que hacer la debida diligencia para que quien va a financiar una iniciativa o va a aportar en este proyecto tenga la certeza absoluta de que efectivamente se verificó, de que se está cumpliendo exhaustivamente con lo solicitado, porque una autodeclaración aguanta mucho, digamos. Ujú. Entonces me quedó la duda como toda la gobernanza de la verificación. No, Leonardo, súper, súper interesante lo que comentas y muchas gracias por esta pregunta, porque esto está muy en el centro de lo que tratamos de explicar en estos talleres y lo que tratamos que la gente también pueda como llevarse del taller. Entonces, por ahora, la taxonomía es completamente voluntaria. Esto, como le explicaba Lucas del ministerio, es un ejercicio que se empezó este año y estos talleres lo que buscan es socializar el entendimiento de esta taxonomía para que en un futuro, cuando si se vuelve de carácter más mandatorio, se pueda tener pues todas estas bases de conocimiento para que
precisamente ya se tenga en cuenta como estos pasos de verificación, de autoridad que tiene que pasar para poder verificar si estos documentos de verdad cumplen o no cumplen con los criterios. Por eso es que estos talleres los hacemos, los ejercicios los hacemos como autoevaluación, porque todavía, como es carácter voluntario, lo que se tiene es que una empresa quiera participar, pero en este momento ni el gobierno ni ninguna empresa financiera, ningún banco, por ejemplo, está requiriéndolo como un paso obligatorio. En el momento que, por ejemplo, digamos que la taxonomía se adopta por algún banco para acceder al financiamiento verde, ya entonces quedaría a manos de ese banco y de cómo ellos como que establezcan esas líneas bases para verificar si estos documentos cumplen o no cumplen con estos criterios. Entonces puede ser que un banco diga, sí, no, este certificado jurado que usted me está dando, si cumple, esto es suficiente para mí, pero puede que no lo sea y puede que le requieran una documentación adicional. O puede que en vez de requerir documentación adicional, el banco se apoye únicamente como en regulaciones ya existentes. Y entonces, por ejemplo, tenemos lo que nos sucedió en el criterio número 1, cuando estábamos evaluando, que nos decía, tiene que tener un certificado energético de vivienda. Bueno, ese certificado ya existe, puede ser ese certificado que vimos o puede ser una certificación LED, y la certificación LED es otorgada por un cuerpo sí, un cuerpo ya establecido internacionalmente. Entonces dejan la evaluación, digamos, de ese certificado a manos de la regulación que ya existe. Entonces, la temas, la taxonomía, como vamos a estar viendo, tiene sus propios criterios que se pueden cumplir de diferentes maneras, de acuerdo con lo que exija el banco, de acuerdo con lo que en su eventual momento, si ese es el caso, exija el gobierno, o simplemente se puede apoyar en estas certificaciones existentes. Entonces ya toma certificados que de por sí ya le piden a estas organizaciones para comprobar que sí está alineado con la taxonomía. Por ahora, para ya cerrar esta, es una autoevaluación, entonces lo estamos viendo desde un punto inicial, desde un punto base. Estamos apenas comenzando la carrera y queremos ver si vamos por buen camino o no. Entonces, por ejemplo, esto que comentabas tú, Leonardo, de que, bueno, falta no solamente es que tengamos el inventario de los equipos que estamos utilizando, pero también un inventario de la maquinaria con la que se utiliza para auditar estos equipos, para ver si de verdad está cumpliendo o no. Entonces, todo eso son partes que de verdad sí tenemos que tener en cuenta para que podamos refinar nuestro entendimiento de la taxonomía. No sé, Leonardo, si te contesté, si queda alguna Sí, duda. gracias. No, me quedan muchas dudas respecto del futuro de esto, porque probablemente esto va a tener Claro, va a tener asociada una gobernanza. Como bien dices tú, esto probablemente va a tener que ser verificado. A lo mejor la taxonomía llega hasta acá y la gobernanza la van a dar, por ejemplo, las mismas entidades financieras que vayan a aportar con financiamiento y que digan, ya, mira, nosotros nos basta con tenemos un listado como banco de auditores que verifican esto. O va a haber algún criterio, por ejemplo, ya más centralizado, como lo está haciendo la implementación de la ley de eficiencia energética, que dice que las empresas tienen en Chile que implementar sistemas de gestión de energía que superan cierto consumo energético, y la SEC tiene un pool de auditores de comprobación y verificación, y hay casas certificadoras que verifican y certifican que efectivamente la implementación del sistema de gestión de energía cumpla con la ISO 50001, por ejemplo, y lo tienen tercerizado, pero todo es a través de la SEC. Entonces ahí me queda como un gran signo de interrogación claro. respecto de esto en particular, eh, que busca contribuir a financiamiento verde, a mitigación y adaptación al cambio climático y un montón de cosas más, de cómo sería la gobernanza de esto en el futuro para verificar que efectivamente los proyectos y la iniciativa cumplan y demuestren que cumplen con los diferentes criterios que están ahí. Pero eso es un signo de interrogación, yo creo que lo tenemos todo y que se va a ir dilucidando en la medida que esto avance. Sí, no, eso es cierto, Leonardo. Eh,
por ahora creo que el camino va a seguir delineándose a medida que avanza, a medida que también, por ejemplo, estos talleres están siendo utilizados para recolectar retroalimentación, para ver cómo la taxonomía puede ser más clara en los temas de gobernanza. Entonces, todo esto se va a ir delineando de a poco. Por ahora, esta etapa como de socialización es para que la gente precisamente conozca y tenga esas preguntas sobre la taxonomía para después poderlas responder. Entonces, Muchas gracias. no, a ti muchas gracias por las preguntas. Entonces, volviendo un poco a nuestros criterios, em, aquí seguimos en el criterio de etapa de construcción. Ya vimos el documento y aunque tenemos nuestras preguntas y aunque tenemos dudas de cómo podemos seguir mejorando estos documentos, voy a poner aquí que sí cumplimos con este criterio porque vimos que el documento sí está evaluando el uso de maquinaria, que tiene maquinaria de baja o nula emisión, que sigue los lineamientos del decreto número 39. Entonces, aquí, como esta parte, este criterio de etapa construcción es uno o dos, no tenemos que cumplir con el criterio número dos, no es necesario porque el criterio establece que es uno o el otro, pero aquí si hacemos un zoom out, ya podemos ver que cumplimos con el criterio de contribución sustancial de mitigación. Entonces podemos hacerle check a esta cajita, porque ya cumplimos con los criterios de la etapa de diseño 1 y 2 y etapa de construcción 1. Y como nos mencionaba Sofía en la presentación, cuando hablamos de contribución sustancial, podemos cumplir con mitigación o adaptación. En algunos casos se puede cumplir con las dos, no hay problema, pero teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, ya que cumplimos con la contribución sustancial de mitigación, no tenemos que cumplir con la contribución sustancial de adaptación. Aquí, por ejemplo, en la mitad ven que hay un O, no un I. Entonces, este cuadro entero de contribución sustancial lo podemos hacer check y no tenemos que revisar la parte de contribución sustancial de adaptación. Pero sí tenemos que revisar la parte de no hacer daño significativo a la adaptación, que es la que vamos a ver aquí abajo. ¿Por qué me salto la parte de no hacer daño significativo a la mitigación? Porque como entramos, por así decirlo, por mitigación de contribución sustancial, si vemos la contribución sustancial y no hacer daño significativo como una escalera, la contribución sustancial es lo, digamos, lo máximo que hay que cumplir. Aquí es donde tú estás haciendo esa contribución sustancial. No hacer daño significativo, por el contrario, es como el piso. Esto es lo mínimo que tienes que hacer. Entonces, como ya cumplimos con contribución sustancial de mitigación, se asume que ya está la contribución más alta y que el mínimo está incorporado dentro de esa categoría, dentro de lo que acabamos de revisar. De igual manera, si después están curiosos, este link que les di está abierto, va a quedar abierto, está abierto para ustedes y aquí hay otra documentación si quieren revisar, si quieren entender un poco cómo funciona el no hacer daño significativo por mitigación, si tal vez en vez de entrar por contribución sustancial de mitigación, ustedes les gustaría hacer el ejercicio individualmente de entrar en contribución sustancial de adaptación, también lo pueden hacer. Pero entonces aquí voy a hacerle check a este de mitigación porque estamos en no hacer daño significativo y ya cumplimos con la contribución sustancial de mitigación y no hay que hacer la revisión de ambos. Pero sí hay que hacer la revisión de la adaptación en no hacer daño significativo. Entonces, aquí este criterio nos dice, la actividad ha desarrollado un análisis de riesgo climático y este criterio se puede cumplir por 1A, si cuenta la actividad económica con una RCA favorable obtenida a través de la evaluación de impacto ambiental o una declaración de impacto ambiental que incorpore el análisis de riesgos climáticos o en su defecto realizar dicho análisis. O también se puede cumplir si la actividad no se requiere entrar al CIA, debe tener un análisis de riesgos climáticos. Entonces aquí, en este cuadrito nuevamente de documentación suplementaria, en adaptación de no hacer daño significativo, vamos a ver qué nos dice, que nos sale un cuadrito similar al que ya hemos visto, que habla
Bueno, aquí tiene una información general de nuestro proyecto. Nos dice que tenemos unos antecedentes regulatorios y aquí nos da el link a la fecha del CEIA y la resolución de calificación ambiental o RCA del proyecto. Adicionalmente, tenemos un anexo de plan de prevención de contingencias de emergencias del DIA. Se presenta el análisis de riesgos que conforme según la disposición del decreto número 30 de 2023 del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Que se puede, esto es lo que, como refería en la intervención anterior, ya existe una regulación eh, para este criterio en la que nos podemos apoyar. Aquí la revisión de la ley 19.300 nos habla de esta resolución de certificación ambiental. La certificación ambiental ya está establecida, hay un proceso de verificación con el Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Entonces, se utilizan estas regulaciones ya existentes para complementar el cumplimiento de la taxonomía, es lo que vemos aquí. Entonces aquí en los anexos vemos que tenemos la fecha, la ficha, disculpen, la ficha del RCA, está incorporado este proyecto dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Aquí vemos que el proyecto está aprobado. Entonces, esa parte la estamos cumpliendo, pero además de eso también vemos que nos regalaron otros, otros documentos suplementarios. Esta ya de por sí es el RCA, o sea, el documento RCA. Lo que vimos ahorita era la ficha que se encuentra en el sistema de evaluación ambiental del ministerio. Esta ya es el documento en sí que nos habla pues nos presenta esta certificación ambiental. Aquí nos habla de empresa FUI, nos habla del proyecto y también en los anexos tenemos este plan de prevención de contingencias y emergencia del proyecto. Em, Aquí vemos un poco el objetivo, el alcance de este documento y aquí ya nos habla del procedimiento para la prevención de contingencias y emergencias. Nos dice, por ejemplo, aquí riesgo por anegamiento por aguas lluvias, cuál es ese riesgo, cuál va a ser la contingencia. Nos habla también de, bueno, tenemos varios riesgos aquí, eventos meteorológicos extremos. Entonces tenemos estos tres documentos, tenemos la ficha que ya sabemos está en el sistema de evaluación de impacto ambiental, tenemos el RCA en sí que vimos en esta ficha está aprobado y tenemos un plan de riesgos y contingencias. Así que teniendo en cuenta estos documentos nos devolvemos a nuestro criterio inicial que decía la actividad desarrolla un análisis de riesgos climáticos. ¿Y cómo se cumple esto? Uno, si cuenta con un RCA favorable obtenido a través de la evaluación de impacto ambiental, o dos, una declaración de impacto ambiental que incorpore análisis de riesgos climáticos o en su defecto realizar dicho análisis. Entonces, tenemos el RCA favorable, ¿cierto? Porque en la ficha vimos que el estado de la ficha está aprobado y también nos dice que si este RCA que es este documento que vemos, no tiene un análisis de riesgos, la empresa debe realizar ese análisis de riesgos. Y aquí vemos en el anexo que en efecto la empresa realizó su análisis de riesgo. Entonces, desmenuzando este criterio, voy a poner que sí cumple con el no hacer daño significativo de adaptación. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con esto? Veo ahí un dedito de Sí, Leonardo. por acá de acuerdo también. Juan, listo, de acuerdo, perfecto. Entonces aquí también, como solamente tenemos que cumplir con un criterio, también puedo poner que cumplo con el criterio de no hacer daño significativo de adaptación en su totalidad. Ahora pasamos al siguiente objetivo medioambiental, que es el de uso hídrico. Tenemos dos criterios, el de etapa de construcción y el de etapa de operación. Como ya les expliqué que en construcción tenemos estas tres etapas y en este momento estamos en etapa de construcción, el de etapa de operación no nos va a aplicar porque no estamos en esa etapa.
Entonces, este criterio 2 lo podemos ignorar porque no aplica, no tenemos que cumplirlo en este momento, pero sí tenemos que cumplir con la etapa de construcción. Y nos dice que para cumplir esto, la actividad ha identificado sus principales emisiones, descargas o residuos, ha caracterizado su área ambiental de influencia e identificado potenciales impactos a esta. Asimismo, cuenta con un plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y los permisos ambientales sectoriales pertinentes. Por lo tanto, este criterio se cumple si, uno, en el caso de la actividad, debe ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental SEA conforme al artículo tal, cuando cuente con una resolución de clasificación ambiental RCE favorable. Ok, leyendo esto, ¿qué me doy cuenta? Que nos están pidiendo algo muy similar a lo que ya nos pidieron para adaptación, ¿cierto? Entonces empezamos a ver que hay muchos de los criterios que también están conectados, que mucha de la regulación ya existente pues apoya a estos criterios de la taxonomía y entonces en realidad para este criterio de uso hídrico, si ya tengo ese RCA favorable, que vimos que sí lo teníamos en la adaptación, también voy a cumplir con el uso hídrico. ¿Por qué? Porque esta regulación pues ya cumple, ya incluye muchos de estos, como de estas precauciones ambientales que hay que tener en cuenta. Entonces, si me pongo aquí en la cajita de uso hídrico, revisión de la ley 19.300, voy a ver que me están hablando de lo mismo que ya hablamos. Me dan la ficha del SEA, la solución de calificación ambiental, que es lo que ya vimos. Y aquí está la ficha, nuevamente les recuerdo, aquí está el RCA. Entonces, en realidad, pues muy fácilmente también voy a cumplir con este criterio porque ya cumplí con un criterio, ya vi que cumplía con ese criterio en un objetivo medioambiental anterior. Entonces, aquí de la misma manera, porque ya cumplimos con esos criterios de adaptación, voy a poner que también estamos cumpliendo con el uso hídrico y como les explicaba, aquí en etapa de construcción y en etapa de operación, solo tengo que cumplir con la etapa de construcción. Aquí lo dice, no aplica. Entonces, este objetivo medioambiental de uso hídrico le puedo también poner check. ¿Alguna pregunta con lo que acabo de mencionar? Sé que fui un poquito rápido. Perfecto. Si no hay preguntas, entonces continúo. Y el siguiente objetivo medioambiental es el de economía circular. En este vemos que tenemos criterios en etapa de diseño y en etapa de construcción. Entonces, ambos criterios nos aplican porque estamos en la etapa de construcción, estamos en la etapa de la mitad, así que la primera etapa pues también nos aplica. En esta etapa de diseño, nos dice que podemos cumplir con este criterio si tenemos, uno, presenta la declaración ambiental del producto DAP de al menos un producto permanente instalado en el proyecto, o dos, si documenta el porcentaje de elementos con tecnología de industrialización en base al volumen o peso, tales como paneles, construcción modular, construcción de madera, etcétera. Y aquí el documento que nos dan para ver si cumplimos con el criterio es una declaración ambiental del producto. Entonces aquí podemos ver que la empresa, nuestra empresa, ha decidido ir por el criterio 1 y con ese es que vamos a comprobar si cumplimos o no. Entonces nos dice un poco de información. La empresa FIU presenta la declaración ambiental del producto correspondiente a un material permanente instalado en el proyecto, específicamente placas de fibrocemento. Esta es la declaración ambiental del producto. En conformidad con los lineamientos establecidos por las normas internacionales ISO y tal, aplicables a productos de construcción. Esta declaración ambiental del producto constituye un instrumento técnico de carácter verificable que entrega la información cuantificada y transparente sobre los impactos ambientales asociados al ciclo de vida del fibrocemento, considerando etapas tales como la extracción de materias primas, los procesos de fabricación, el transporte, la instalación de obra, el uso y la disposición final. Entonces, este DAP no solamente acredita el cumplimiento, sino que también certifica, refuerza la estrategia corporativa de FIUI orientada hacia la transparencia ambiental.
Entonces aquí nos vamos a ir a ver esta declaración ambiental del producto para evaluarla. Esto es un fibrocemento. Un momento. Ya, ya cargó. Declaración ambiental de productos, fibrocementos. La empresa donde se consiguen estos materiales se llama Volcán y aquí está toda la información del producto. Mm, Para esta declaración de fibrocemento, la unidad declarada, los análisis de ciclo de vida es 1 metro cuadrado de fibrocemento. Nos habla un poco del producto, el análisis del ciclo de vida, aquí nos los está dando, nos habla de todos los procesos. Bueno, es un documento que si están explorando, bueno, tiene varias, em, tiene como toda la información del producto, tanto del transporte como características, materiales, el origen de las materias primas, el uso de recursos no renovables, el uso de recursos renovables, cómo es ese proceso, reglas del cálculo del ciclo de vida, en fin, un documento que tiene toda la información sobre este material. Entonces, para recordar qué es lo que nos está pidiendo el criterio. O sea, tenemos que buscar algo en específico en el documento o simplemente nos dice que con tener ese documento estamos. Dice que Ahí presenta les tiro. la DAP. Dale, Leonardo, disculpa, te interrumpí. No, dice que para validar tienes que presentar la DAP, Ujú. de al menos un Exacto, producto permanentemente instalado. No dice qué información tiene que tener la DAP. exacto. Entonces, por ejemplo, vimos, si nos devolvemos un poquito a nuestro criterio de contribución sustancial de mitigación, cuando hablábamos de la certificación energética, nos decía, tiene que al menos tener una calificación B y un ahorro tal y tal. Pero aquí, nuevamente, como estamos hablando no de contribución sustancial, sino de no hacer daño significativo, de como ese piso mínimo, pues nos dice no, presenta la declaración ambiental del producto, de al menos un producto. Entonces, con presentarla, con tener, con que sea un producto permanente del proyecto, estamos cumpliendo con este criterio. Entonces, como sí presento esta declaración ambiental del producto, aquí voy a ponerle check. Y como vemos que en etapa de diseño podemos cumplir con el criterio si es 1 o 2, pues no tenemos que cumplir con este segundo criterio. Podemos seguir. Pero aquí en etapa de construcción nos dice que sí, que es 1 y 2. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado cuando estamos realizando las fichas técnicas, que entendamos si es un criterio o si es un criterio I. Y aquí hay que cumplir con ambos de estos criterios en esta etapa de construcción. Y nos dice que si la actividad económica cuenta con un plan de gestión de residuos de construcción y demolición que incluye adicionalmente los productos prioritarios establecidos por la ley RED y si se declara que en las regiones donde existen centros de disposición de residuos, la gestión de RCD en SINADER. Entonces veamos qué es lo que nos dan. Certificado de declaración de cumplimiento. Nos dice que la empresa FIU dispone de un plan de gestión de residuos de construcción y demolición diseñado bajo criterios técnicos y normativos que aseguran una gestión integral, trazable y ambientalmente responsable de los residuos generados durante la ejecución de proyectos. Este plan incorpora estrategias de prevención, segregación en origen, valorización, almacenamiento temporal, transporte autorizado y disposición final. Nos dan, wow, varias cosas que incluye este certificado. De manera complementaria, el certificado considera explícitamente la gestión diferenciada de los productos prioritarios establecidos por la Ley 20920 sobre responsabilidades extendidas del producto, la Ley REP, tales como envases y embalajes, aceites, neumáticos, aparatos electrónicos
y la gestión de estos flujos se realiza mediante sistemas autorizados y se encuentra debidamente respaldada en la plataforma SINADER, lo que asegura la trazabilidad y transparencia y cumplimiento de las metas de recolección y valorización exigidas por la autoridad. Entonces vemos también aquí que parecido, por ejemplo, a la ley 19.300, ya hay una regulación establecida y lo que nos pide la taxonomía es que cumplamos, que demostremos que sí estamos cumpliendo con esa ley ya existente, que en realidad pues tendrían que ser cosas que ya la actividad económica debería estar haciendo. Entonces aquí vemos abajo que nos dan otros anexos que podemos verificar. Nos dan sí el certificado, nos dan también la certificación del SINADER, el Sistema Nacional de Declaración de Residuos, y nos dan un anexo sobre lugares de disposición. Vemos entonces estos anexos. El primero es el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. Esto es de empresas FIU en Viña del Mar, como ya sabíamos. Nos dan la fecha del certificado que es reciente y nos hablan un poco sobre el documento, qué es lo que contiene, cuál es el diagnóstico de los residuos. Los residuos generados se clasifican según la NSH. Nos habla de la estrategia de manejo de residuos, medidas principales, em, gestión de residuos ordinarios, capacitación y comunicación. Aquí nos habla ya de las acciones para realizar para la gestión de residuos de obras. Nos habla de todos los tipos de residuos que ellos han identificado. Entonces aquí podemos ver que incluye, mira, hasta aseo en la obra y espacio público y nos habla de cómo, pues, las, las acciones para manejar estos residuos. También nos dio este certificado de la SINADER, em, que certifica que conforme lo establecido en el artículo 25 del decreto tal, el reglamento de registro de emisiones y transferencia de contaminantes certifica lo siguiente, que la empresa SIU cuenta con la información correspondiente, em, de manera completa y conforme a lo establecido en el decreto tal. Y el otro anexo, que es el de los lugares, nos habla de dónde van estos, a dónde se encuentran estos residuos, a dónde los mandan, el destino final, el nombre del establecimiento, etcétera. Entonces, volviendo a nuestro criterio, ¿cierto? De etapa de construcción que nos dice, cuenta con un plan de gestión de residuos de construcción y demolición que incluye adicionalmente los productos prioritarios establecidos por la ley REP. ¿Qué pensamos? ¿Si cumple, no cumple? ¿Qué nos faltaría? ¿Qué tenemos? ¿Cómo lo vemos? Cumplir. ¿Cumple? A ver, aquí nos dice que cuenta con un plan de gestión. Sí, sí, cuenta con eso. Nos dice, cuenta con los productos prioritarios establecidos por la ley. Ahí vimos algo de eso, nos faltó o quieren investigarlo un poquito más. Deja O mirarlo. hay que mirarlo. Ok, sí, Sí, María Jimena, em, dime. puede que me escape también en este momento con el análisis que estamos realizando, pero claro, bueno, todavía estoy viendo el detalle del plan de gestión, pero la gestión de la declaración en el Red C, eh, si bien se puede hacer cierta trazabilidad, no declara qué tipos de residuos hayan ingresado, por más que, porque esto es Ujú, bien, entre comillas, si bien es obligatorio para toda empresa que cumpla cierta cuota de residuos, pueden cumplir con declarar parcialmente lo que ellos quieran registrar o lo que ellos quieran declarar. No hay claro, una auditoría de fondo constantemente. Entonces, tampoco nos dice dónde están recalando. O sea, ellos pueden declarar y si bien allí se cargan algunos de los certificados, no tenemos la totalidad de estos certificados. Entonces, quizás dentro de esto, también quizás en etapas futuras, se requiera más incluir que se tenga la trazabilidad de la gestión de residuos o
la comparación entre la estimación que se tiene inicialmente y la totalización que se tenga regularmente, mensualmente, en base a cada uno de los retiros que se tenga. Sí, Juan, no, súper, súper eso que me comentas y muchas gracias. Al fin y al cabo, ustedes son, sabes que tenemos estos talleres, pues las personas que atienden estos talleres, que participan, son los expertos en los temas, así que te agradezco mucho que nos comentes esto. Yo, no sé, tú con esto que me acabas de contar, Juan, ¿pensarías que sí, sí estamos cumpliendo con este criterio o piensas que le falta un poco y que deberíamos dejarlo como que no cumple? Entiendo que podría llegar a cumplir las parte uno, más si los productos prioritarios no están declarados dentro de los residuos que tienen la etapa de construcción. O sea, el criterio uno, que cuenta con el plan de gestión, Sí, y dado que tiene que cumplir adicionalmente con el criterio 2, eh, tiene acá la declaración en Red C, que tiene que ver con este Sistema Nacional de Declaración de Emisiones y Residuos, que es el SINADER, pero no tiene la localización de dónde van sus residuos. Entonces, aunque declara, no tengo la evidencia, tal como lo indicaba también Leonardo. Acá nos vestimos más bien de auditores y de validadores de información. Sin la declaración constante y la evidencia, a mi juicio me quedaría yo cojo en poder validarlo. En no, este caso no lo podría listo, validar. no, súper válido. Te escuché entonces que dijiste, esta es la que nos están dando, este documento que está en pantalla es el que nos están dando como el soporte de a dónde van los residuos. Aquí nos Sí, es está que diciendo, entiendo que esto es dime, de SINADER, perdón ahí María sí, Jimena, es SINADER y este es el registro completo de emisores y todas las plantas que tienen. Entonces, ya, ahora sí me puse a buscar y lo hice con la búsqueda de la misma plataforma, no lo busqué a mano. claro. En ninguna parte aparece ni el representante ni la empresa. Entonces, entiendo que ustedes también, para este taller, la experiencia de nosotros, han editado algunos de los documentos. En esta planilla no aparece FIU, entonces nos aparecería como si no hubiese declarado nada finalmente. Súper, no, muchas gracias por hacer ejercicio, me encanta. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, si no está ahí, entonces no podemos cumplir con este primer registro, con este primer criterio, disculpa, que es lo que entiendo que estás diciendo, que cumple con este primero, Claro, pero y no no cumple cumpliría con con el el segundo, segundo. Yo concuerdo, efectivamente. concuerdo, absolutamente de acuerdo con Juan. Súper. Sí, Gracias, Leonardo. perfecto. Listo, entonces no, muchas gracias por eso. Aquí entonces no vamos a cumplir con el criterio 2 y por ende no vamos a cumplir con este criterio de economía circular. En práctica, cuando si esto lo estuvieran haciendo, digamos, una evaluación en el banco, tendría que cumplir con todo lo de no hacer daño significativo. Entonces, para devolvernos un poco como a la imagen macro. La actividad económica tiene que cumplir con al menos una contribución sustancial a mitigación o adaptación. Eso ya vimos que tenemos el de mitigación. Tiene que cumplir con todos los criterios de no hacer daño significativo de los 5 objetivos medioambientales que quedan. Son 6, pero como en contribución sustancial hacemos mitigación o adaptación, tendremos que cumplir con los otros 5 y tiene que cumplir con todos los criterios para que se alinee la actividad económica con la temas. Aquí, al ver, por ejemplo, que en economía circular no estamos cumpliendo, pues entonces tendríamos nosotros como el equipo que estamos autoevaluando nuestra empresa, le tenemos que devolver toda esta documentación a nuestra empresa y le decimos, hey, no está cumpliendo, no está en esta base de datos y entonces por ende tiene que hacer el trabajo y no estaríamos alineados con la temas, pero por ahora, por el ejercicio que estamos haciendo, vamos a seguir con los siguientes criterios, a evaluarlos, pero sabemos que no estamos cumpliendo con el de economía circular. Entonces, el siguiente es de contaminación y aquí tenemos un criterio en etapa de construcción y un criterio en etapa de operación. Como ya sabemos que no estamos en etapa de operación, este criterio no nos aplica, pero sí nos aplica el criterio número 1 y el número 2. Aquí 1 y 2. La actividad ha identificado sus principales emisiones, descargas o residuos, ha caracterizado su área ambiental de influencia e identificado potenciales impactos y cuenta con un plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y los permisos ambientales sectoriales. Y esto se puede cumplir de dos maneras. O que tenga un ingreso en el SEIA y que cuente con un RCA favorable,
o en el caso de que la actividad no debe ingresar al CEIA, se considera cumplido este criterio cuando se demuestre el cumplimiento de la normativa. Entonces aquí vemos lo que ya les indiqué anteriormente, que al cumplir con un criterio, con una reglamentación ya existente, se puede cumplir con otros criterios. Aquí nos dice que el 1A se puede cumplir con un RCA favorable. Y de hecho, si vamos a la documentación suplementaria, la ley, revisión de la ley 19.300, nos va a mandar los mismos documentos que ya hemos verificado. Entonces, este criterio ya sabemos que lo cumple porque lo hemos cumplido en versiones anteriores. Claro, si el criterio diría algo complementario, o sea, que no solamente sea un RCA favorable, sino que tiene que tener tal, tal y tal, ya nos tendremos que meter al documento y verificar que tenga esos criterios, pero por ahora, como simplemente nos está diciendo que tenemos que tener un RCA favorable y eso ya lo hemos verificado, entonces por eso podemos de manera rápida ya verificar que sí cumple con esto. El segundo criterio, en el caso de que la actividad se encuentre en zonas saturadas o latentes, esta debe cumplir con los límites máximos establecidos en los planes de descontaminación de sus localidades. Y aquí en la documentación suplementaria nos habla del qué son esas zonas latentes o saturadas. Cada declaración de zona latente o saturada se publica como un decreto supremo y a continuación se presenta al respaldo de los decretos junto a él un listado actualizado a la fecha y nos muestra todo un listado de todos los diferentes lugares que fueron declarados o han sido declarados en Chile como zona latente o saturada. Entonces, aquí, ¿qué estaríamos buscando? Si está en una zona latente, tenemos que tener como una documentación adicional, pero primero tenemos que verificar si sí está en una zona latente. ¿Se acuerdan cuál era la ubicación de este proyecto? Sí, asumo Si que no, es no sé. Comuna Valparaíso, si no Sí, me equivoco. Valparaíso. Ah, Viña del Sí. Mar en Valparaíso, perdón, Viña del Mar. Viña del Mar, Paraíso. Sí. Exactamente. Entonces aquí en esta lista tenemos que buscar si esta ubicación está declarada, está decretada como latente. Y aquí vemos que las regiones en Valparaíso que están decretadas son Cocón, Puchucan, Puchunca, perdón, disculpen, Puchuncaví y Quintero. Así que no está Viña del Mar, no está como zona latente, así que por ende, como no está en esta zona latente, el criterio se cumple automáticamente, porque el criterio habla en el caso de que la actividad se encuentre en una zona saturada o latente. No está en esa zona, entonces este criterio sí se cumple. ¿Alguna duda con lo que acabo de mencionar? Perfecto. Todo Y claro. si le hacemos, gracias Juan, y si le hacemos un zoom out, ya vemos que cumplimos con estos criterios en el objetivo medioambiental de contaminación. Entonces le podemos hacer también un check. Seguimos a nuestro último objetivo medioambiental antes de pasar a las salvaguardas mínimas sociales. Y nos habla de que la actividad ha identificado sus principales emisiones, descargas o residuos, ha caracterizado su área ambiental de influencia e identificado potenciales impactos a esta. ¿Cómo se cumple este criterio? Nos dice que podemos tener un RCA favorable obtenido a través de la evaluación de impacto ambiental o una declaración de impacto ambiental. Esto ya lo hemos visto antes, esto nos enciende nuestras alarmitas que ya hemos evaluado este criterio antes y efectivamente vemos que en en la documentación suplementaria está la revisión de la ley 19.300, nos habla de todos los documentos que ya hemos visto, la ficha del CEIA y la resolución de calificación ambiental. Entonces, este fácilmente, también rápidamente lo podemos validar. Esto es porque el criterio no nos pide más allá de tener este RCA favorable que ya hemos visto que lo tiene. Nuevamente menciono, si nos diera otra información, otras líneas bases que hay que cumplir, pues sí hay que meternos y ver más a fondo.
Pero entonces esta la podemos cumplir, no hacer daño significativo a biodiversidad. Si hacemos zoom out, ¿qué va a pasar? Como no cumplimos el criterio de economía circular y este no está en check, pues en realidad no podemos hacerle check aquí. Sé que está muy pequeño, pero aquí hay un check para el no hacer daño significativo. La manera en cómo la taxonomía funciona es como estos tres como grandes silos, el de contribución sustancial, el de no hacer daño significativo y ya vamos a ir al de salvaguardas mínimas. En su momento hicimos check al de contribución sustancial, no podemos hacerle check al de no hacer daño significativo. Pero igual vamos a seguir nuestra autoevaluación. Aquí en salvaguardas mínimas sociales tenemos dos tipos de criterios. Los cumplimientos normativos que van como hacia cuáles son esas normas que tiene, aquí les recuerdo, ya lo que hemos visto hasta ahora ha sido sobre la actividad económica, sobre el proyecto específico que estábamos evaluando, que es este proyecto de vivienda. Pero ahorita ya nos tenemos que quitar esas gafas e irnos a evaluar la empresa en sí. Entonces, los salvaguardas mínimas sociales hablan de cómo la empresa en su totalidad está haciendo estos cumplimientos. Y lo que les mencionaba, tiene dos tipos de salvaguarda. Los cumplimientos normativos, que como lo dice su nombre, habla de cuáles son esas normativas que la empresa tiene ha adoptado para cumplir con estos criterios y en la debida diligencia, ¿qué están haciendo? ¿Cuáles son ya esos o comportamientos o acciones que la empresa hace para cumplir con esas normativas? Entonces, en salvaguardas mínimas sociales tenemos el 1A. Hay un conjunto de procedimientos eficaces para dar cumplimiento a la normativa nacional y prevenir delitos económicos y medioambientales. Entonces, vamos a ver esto qué significa. Hay muchas palabras muy grandes, ¿no? Pero básicamente tenemos que verificar, en resumen, que la empresa esté diciendo que no está ni cometiendo delitos económicos y medioambientales y que está poniendo en su regulación empresarial o de la organización, pues cuál va a ser ese cumplimiento con la normativa nacional para la prevención de estos delitos. Entonces nos dice que tiene un programa de cumplimiento normativo, que el área legal de la compañía cuenta con un conjunto de procedimientos eficaces que le permiten identificar y gestionar sus principales riesgos de cumplimiento de las normas vigentes en Chile y la prevención de todo delito económico y o medioambiental, lo que se resume en el programa de cumplimiento normativo. Y aquí nos dan un anexo a cuál es el programa de cumplimiento normativo de la empresa. Nos dice que el plan describe los elementos de ejecución, control y comunicación para el cumplimiento de las normativas aplicables a la operación de la empresa Fury. Y nos vamos a este documento y vemos que está aprobado por el directorio en la sesión ordinaria de abril de este año. Es un documento reciente y nos habla de todas las diferentes gestiones de riesgo y cuáles son esos elementos de control. El monitoreo, cuáles son los compliance indicators, el registro de denuncias, las auditorías. Y si vemos todo el documento, pues nos habla de estos diferentes componentes, cuáles van a ser esas acciones de capacitación, capacitación generales, test aleatorios. Entonces, pensamos que viendo este documento, sí estaríamos cumpliendo con los procedimientos eficaces para dar cumplimiento a la normativa nacional y prevenir delitos económicos y medioambientales. Sí, correcto. Sí, yo tengo que decir también. Gracias. Perfecto. Entonces vamos a darle to check. La segunda parte, 1B, nos dice que tenemos que tener una implementación efectiva de un modelo de prevención del delito. Nos metemos a la documentación suplementaria y nos dice que este modelo de prevención del delito
establece lineamientos para prevenir, detectar y responder ante delitos que se puedan ser cometidos por personas que actúen en representación de la empresa y nos habla y tenemos un anexo del documento en sí, que cuando lo observamos, em, pues es otro documento, modelo de prevención de delitos, también tiene estos lineamientos, el modelo de prevención, procedimientos de prevención de delitos, cómo se va a revisar. Leonardo, sí, cuéntame. Sí, yo mira, sin haber leído el documento completo, miré el índice solamente y se confirmó una duda que tengo y que no sé si van a hacer, porque probablemente la taxonomía que se ha realizado es susceptible de mejorar, como todo en la vida, ¿no? Claro, Em, por supuesto. pero lo que me llama la atención es lo que dice en el criterio de cumplimiento. Si tú lees el criterio de cumplimiento en el Miro, dice, implementación Impl- efectiva. Entonces, la pregunta que le surge a uno al revisar, hacer el due diligence de esto es, ¿qué se entiende por efectivo? Por claro, ejemplo, en el Ministerio de Medio Ambiente, cuando nosotros participamos de licitaciones para diferentes servicios, nos piden, o en el Ministerio de Energía o en el Estado en general, nos dicen contar con un modelo de prevención del delito que haya sido difundido entre los trabajadores. Y eso es ujú, algo que uno puede comprobar, digamos, con alguna hoja de capacitación, un recibo conforme, entiendo, etcétera, ¿ya? Pero este tipo de palabras, por ejemplo, la implementación efectiva de un modelo de prevención de delito puede ser cualquier cosa. Entonces, más que lo que busco es como poner el acento en este tipo de detallitos que uno cuando está metido en el bosque de puro árbol, digamos, pero viéndolo de afuera ya se ve de mejor manera, de cómo se podría avanzar en mejorar este tipo de detallitos que es donde el diablo mete la cola. Porque claro. una persona que tiene experiencia en auditoría podría decirte, no, efectivo significa que funcione y tiene que mostrarme casos donde haya sido aplicado y haya funcionado, digamos. Entonces, si no se ha aplicado nunca el modelo de prevención de delitos, no se muestra la efectividad del mismo. No sé si me explico. No, perfecto. De verdad que sí, tiene todo el sentido del mundo. Sí, estoy tomando aquí notas también igual ahorita vamos a tener como un espacio para tomar notas, pero tienes toda la razón. Aquí, como tú dices, nos muestra los lineamientos, el modelo, información, pero no nos muestra esa parte de dónde ha sido implementada efectivamente. Entonces, vamos a dejar sin ese check, porque no vemos esa implementación como tú dices. O si alguien tiene otra opinión que también quieran compartir, por favor, bienvenidos. Por Si mi no, parte, de seguimos. acuerdo, sí, de acuerdo con Leonardo y lo que incluso estaba pensando era si lo efectivo podía ser en base a evidencia de registros anuales, registros durante el periodo respecto a denuncias, delitos, etcétera. Pero entiendo que esto es una evaluación de la cual pretendo no tampoco fiscalizar, si es que esto no es el espacio de tanto la entidad que va a financiar, la entidad que está participando de esta declaración, o como también lo proponía Leonardo, una entidad que va a auditar y manejar de manera global la gobernanza de esta implementación. Entonces, quizás ahí cruzamos esas fronteras medio extrañas y engorrosas que uno dice, ¿cómo validamos lo efectivo? ¿Sí? De hecho, lo que Sí, quizás me voy a tomar tiempo ahora a buscar en el documento completo, si es que en alguna parte aparece una definición de este tipo de implementación para entender bien ese contexto. claro. No, y por ejemplo, creo que es en esta, me voy a mover porque está conectado. Em, Hay uno de los documentos que en este momento se me escapa cuál de ellos es, pero que efectivamente sí muestra cuándo ha sido utilizado. Creo que es en esta parte del canal de denuncias. Cuando lo vea, les comento para que veamos como un ejemplo de cómo se puede registrar esta parte de la implementación efectiva o implementación. Creo que ahí hay, como tú lo mencionabas, Leonardo, hay como estas dos palabras pueden causar el problema. Una vaina es la implementación y se puede mostrar estos, como tú decías, Juan, como registros de cuándo es utilizado, pero cómo se evalúa entonces la parte de efectivo. Entonces ahí hay como dos capas de lo que puede ser como un
desafío. El siguiente criterio es implementación de un canal de recepción de denuncias por incumplimiento normativo o comisión de delitos. Y aquí, si nos metemos a esta documentación suplementaria, vemos que tienen un canal de recepción de denuncias. Cada denuncia admitida sigue un procedimiento interno dirigido por el oficial de cumplimiento, tiene un manual que también nos dan el anexo y se deja constancia formal de las acciones realizadas por las empresas para la difusión interna y externa del canal. Entonces, ya cuando nos metemos a estos diferentes anexos que nos dan, vemos por un lado que está el canal de denuncias. Esta parte simplemente es una captura de pantalla de cómo se ve el canal de denuncias, qué es lo que nos deja hacer. La siguiente parte ya es el manual en sí, donde habla de la operación de este canal, donde nos da pues cuáles son esas vías, un canal online, un canal físico, cuáles son ese tipo de denuncias, la confidencialidad, y nos da también una evidencia de difusión del canal de denuncias, nos habla de los correos electrónicos, de boletines, em, y cuáles son esos responsables de la difusión. Este no era el que lo mencionaba, pero creo que lo vamos a ver, el registro de las diferentes denuncias en un momento. Implementación, entonces, volviendo al criterio, el criterio nos decía que tiene implementación de un canal de recepción de denuncias por incumplimiento normativo o comisión de delitos. Este es, interpreto yo, que sí lo cumple porque nos habla de la implementación de un canal Correcto, y ya vimos que está implementado. correcto. Entonces aquí ya le podemos poner su check y volvemos y vamos al siguiente. No existen resoluciones judiciales o administrativas contra la entidad o su directorio por incumplimiento de regulaciones ambientales, laborables, libre competencia, consumidor o tributaria en 5 años. Y aquí nos dice cuál es el cumplimiento normativo del 2020-2025 y nos da un anexo con la declaración jurada que dice: yo, José Pablo Rubiales Urquiza, con cédula tal, en calidad de representante legal de la empresa FIU, con domicilio en Chile, declaro que no existe una o más resoluciones judiciales o administrativas que declaren contra la entidad, o contra los integrantes de su directorio o alta gerencia por hechos vinculados a la entidad. Nos habla de ese cumplimiento laboral, de cumplimiento ambiental, cumplimiento tributario, libre competencia, protección al consumidor, cumplimiento de otras leyes y nos da aquí su declaración jurada. ¿Qué pensamos de esto? Esto se utiliza, esto se utiliza como un mecanismo para demostrar que no, que efectivamente no existen resoluciones. La declaración jurada se utiliza, pero debiese ser más explícito, creo yo, ahí, ¿ah? Porque el papel aguanta mucho. Entonces, hacer el cruce, por ejemplo, ¿qué sería en este caso si yo declaro que no existen resoluciones judiciales o administrativas, etcétera, y todo lo que está ahí en los últimos 5 años? Debería demostrármelo con un certificado si es que no aparece ahí explícitamente mediante declaración jurada, ¿ya? Porque Mm, un fiscalizador, un auditor o qué sé yo, o alguien de cumplimiento del banco, por ejemplo, que financia el proyecto, podría decir: no, sabes que a mí la declaración jurada no me basta, a no ser que efectivamente esté explícito como un documento válido para demostrar el cumplimiento de esto. Em, Eso me pasa a mí. Entonces, es bastante, yo creo que lo deja bastante a la interpretación. Si tú me preguntas a mí, no sé, Sí. Ahí no puedo sé también si lo dejaría. complementar, Leonardo, también a base de experiencia solamente y no de conocimiento pleno, así que voy a divagar aún más. Entiendo que la declaración jurada es el instrumento en el cual nosotros declaramos y por tanto, si declara algo que no es real, es una falta de probidad y si se demuestra que es no real, por tanto, se puede actuar como a través de una denuncia por parte de quien está
validando, certificando, financiando este proyecto. Entonces, aunque sea un documento que se pueda mostrar para cumplir, luego me imagino que esto también tiene otros términos legales que implica, si se evidencia que no se cumple, repetimos un juicio, pasamos por otra vía, etcétera. Pensando que Lo de que nuevo pasa es, esto no tendría que ser una entidad que sea fiscalizante. sí, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú estás en banca, ¿Mm? yo trabajé en banco. Cuando tú estás en banco, haces la debida diligencia del financiamiento de este tipo de iniciativas. Antes era más Claro, laxo. sí, Y pasa que pasa con puede muchos que, goles. puede que te pasen un gol y tú tienes un riesgo reputacional que después cuesta mucho recuperar como entidad financiera que financia, porque te dicen, ¿cómo ustedes no verificaron que Claro. efectivamente los documentos que presentaron eran los necesarios y los exigidos para estos efectos? Perfecto. Entonces te puede pasar de que efectivamente, claro, hay una declaración jurada, la incumplió, tú demandas, pides la restitución de los dineros, pero el riesgo reputacional ya te lo llevaste. Ujú. El rayado de pintura ya está hecho. Entonces, Sí, si tú me preguntas a mí, si yo fuera el oficial de cumplimiento, por ejemplo, la entidad que financia el proyecto, yo exigiría certificado por parte de los Claro. tribunales competentes o de la entidad que corresponda, a no ser ujú, que efectivamente a mí esta normativa, esta taxonomía me diga que la declaración jurada basta, porque es una claro, forma que yo perfecto. tengo para respaldarme. Por eso digo que está es muy discrecional Mm, este criterio. sí, te entiendo ahí. No, sí, Súper. gracias, Leonardo. Tienes mucha razón en resaltar eso y creo que eso es parte de cómo vamos viendo los diferentes documentos, la documentación suplementaria que se puede requerir para poder cumplir con estos criterios. Es lo que hablábamos de, se cumple con esta parte, pero ¿qué es lo que me falta para de verdad tener ese cumplimiento en su totalidad? Estoy súper consciente del tiempo, ya nos pasamos unos 3 minuticos y nos falta la parte de debida diligencia. Esta parte, como les comentaba, ya es cómo son esos procedimientos que se tienen en la empresa para poder regular todo lo de salvaguardas mínimas sociales. Desafortunadamente no vamos a tener tiempo, entonces los voy a dejar ahí con la tarea de que revisen estos criterios, que revisen la documentación suplementaria, tienen el Miro, tienen el link del Miro y que anoten ahí si ustedes creen o no creen que cumple con los criterios. Aquí en el Miro pueden utilizar em, esta herramienta de las noticas, entonces si quieren me dejan ahí noticas y yo voy a estar revisando el Miro para sus comentarios. Pero como no estamos con mucho tiempo, no vamos a poder hacer esto en grupo. Así que bueno, ante nada les quiero agradecer muchísimo la participación. Le voy a pasar la palabra a mi colega Adriana para que nos dé las palabras de cierre y cualquier duda que tengan, siempre el email, todo está abierto para su disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias a todas las personas participantes. En los días subsecuentes les vamos a hacer llegar la presentación que hicieron nuestros colegas de manera presencial en la Cámara de la Construcción y también la grabación de esta sala y de la primera parte de la presentación. De manera presencial todavía siguen sesionando porque de manera presencial hay un poquito más de discusión en ese sentido, pero nosotros ya vamos a cerrar aquí. Por favor, cualquier duda que tengan, así como dijo mi colega Jimena, lo pueden colocar a través de los post-its en el Miro. De hecho, ustedes tienen acceso aún a los documentos probatorios de cada uno de los CTS, los pueden también descargar si les son de utilidad. Y pues bueno, nosotros les seguimos invitando a continuar en estos talleres de implementación. Ya es el número 6, si mal no recuerdo, y voy a compartir también los talleres que vienen más adelante para que los tengan en el radar en dado caso que quieran participar y acompañarnos, no nada más en el de construcción de actividades inmobiliarias, sino también nos puedan acompañar en los otros talleres. Tenemos el 9 de septiembre, martes 9 de septiembre, el de transporte y almacenamiento, completamente virtual. Y también el 23 de septiembre tendremos el de agricultura y silvicultura. Y para el 30 de septiembre tendremos el de ganadería
y pesca y acuicultura. Entonces, sin más por el momento, agradecerles muchísimo por la participación, por estar aquí con nosotros de manera virtual y pues bueno, seguir fomentando que sigan participando en estos talleres de implementación y traigan todas sus dudas y todo su conocimiento y experticia a estas salas de discusión. Muchísimas gracias, que tengan excelente miércoles y nos vemos en los siguientes talleres. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias.